¿Quién iba a imaginar que íbamos a vivir en un mundo donde todo lo que creíamos que era realidad dejó de serlo? ¿Quién iba a pensar que la incomodidad iba a ser el pan de todos los días? La transformación solamente ocurre en lugares incómodos, así que este momento es perfecto. Y si no creces, te encoges. Yo soy Marta Ro y te invito a descubrir el poder de lo incómodo. Bienvenido. Hola, hola. Bienvenido a Mazunte Diaries. Estos episodios que he estado haciendo desde el confinamiento con ruidos, miren, y serenata de los perros alrededor. Y hoy 31 de diciembre, muy temprano por la mañana, estoy grabando este episodio. Ha sido todo un reto elegir los episodios que quiero hacer desde acá, porque obviamente, dado que me di este mes, han venido 200,000 ideas a mi mente, pero creo que los he querido enfocar mucho a como bajada de avión, aterrizada de muchas cosas que quizás sentí este año y evolucioné este año. Y viendo a la naturaleza, viendo la playa y llegando a mi casa todos los días, creo que ha estado muy presente lo agradecida que estoy este año y toda mi vida con mis papás, pero creo que este año especialmente sí me quiero tomar un tiempo que se quede en la inmortalidad de este podcast para platicarte un poquito de ellos. No tanto como esta es mi mamá, este es mi papá, sino con las lecciones de a veces ir por la vida creyendo que cuando sobre todo escucho en un espacio como este de mentalidad o si ha sido a mis entrenamientos donde sabemos que no somos víctimas de nada y sabemos que los eventos que ocurren en nuestra vida son para enseñarnos cosas, etc. Hay veces que creo que el humano se clava muchísimo en el evento, momento o eventos que vivió o está viviendo y se nos olvida que hay una parte genética inexplicable que también te está acompañando en cada proceso que estás viviendo. Hay una parte de ti genéticamente ya predestinada a algo, también almáticamente predestinada a algo, y que si bien no se trata de que digas, bueno, ya, esta es la vida que me tocó, porque esto es lo que mi alma quiso. No, tu alma quiso esto para que lo evoluciones. Ahí es donde entra la mente. Y entonces el materializar y moverme de un lugar a otro, esa es la chamba para que mi alma atraviese ciertos obstáculos. Pero creo que también mientras más avanza el mundo y mientras más se vuelve un mundo hacia afuera y de tecnología y de información y de conexión y datificación, se nos olvida que hay un sinfín de datos internos que si no los vemos, quizá nos estemos perdiendo también de la mitad de la información que nos va a apoyar a movernos, ¿no? Y hoy en esta carta de amor a mis papás también quiero agregar a otro ser humano que si bien ya hablé de él un poco en un episodio de la primera temporada que creo que se llamaba Tu apellido lo cargas, eres tu apellido lo cargas, algo así, donde hablé de uno de mis abuelos. Hoy también quiero hablar de él porque ha estado muy presente en este viaje para mí. Fue, la verdad, mi tercer papá o mi tercer parent, ¿no? Mi tercer criador. Mi segundo papá, que fue mi abuelo, mi papá Pepe, yo crecí en su casa y sin lugar a duda cada evento que vivo en mi vida puedo ver lo que de mi manera de manejar las cosas lo representa él. Creo que puedo ver lo que me representa en los tres, pero quiero empezar por él porque creo que es con el que primero identifiqué esto, ¿no? Con mi mamá me ha tomado mucho tiempo identificarlo porque he vivido como en esta lucha con ella por la mayoría de mi vida. Con mi papá ha sido tan natural la relación que creo que no me permitía explorarlo o ni siquiera se me ocurría explorarlo porque simplemente era como, ay, aquí todos nos entendemos, ¿no? Pero con mi abuelo fue muy específico el cómo me veo reflejada en él.
Y hoy no quiero hablar tanto de si me apellido o no, hoy quiero hablar de mi genética y mi impulso genético, dado quién es él o fue él, y dado lo que creo que también fueron las señales que yo fui agarrando de él. Mi abuelo es una persona, o fue una persona, que yo hoy admiro enormemente, y creo que en su momento también lo admiraba, pero no veía la magnitud porque yo estaba muy chica. Mi abuelo murió cuando yo tenía 18 años, tampoco es como que murió cuando era pequeña, sí crecí con él, ¿no? 18, 19 años. Pero creo que creciendo con él simplemente se veía la parte de abuelito y no tanto la parte de este hombre que atravesó tantos obstáculos para convertirse en quien se convirtió. Y creo que hoy por hoy lo que más llevo de él es esta como fuego resiliente y sobre todo apreciación por mis talentos y confianza en mis talentos hasta cuando nadie los ve. Una disculpa por los perros, pero ya te la sabes aquí. Mi abuelo creció en México, en Guadalajara, y era de una familia pobre, media baja, muy baja. Y él tenía el sueño de ser doctor, fue un gran alumno, pero independientemente de si fue un gran alumno o no, pues había la duda de si iba a ir a la universidad o no. Y no recuerdo bien exactamente cómo entró a la UDG, creo que entró por simple mérito, pero entró a la UDG a estudiar medicina. Y estando en la UDG para estudiar medicina, hizo una operación de corazón abierto, si mal no recuerdo, a un perro, literal. Y ganó varios premios, ¿no? Por esa operación, que era una operación experimental, donde uno de esos premios era irse a Estados Unidos a vivir parte de su residencia allá. Y cuando se fue para allá, él no hablaba bien inglés, mi abuela no hablaba ni de inglés y mi abuela ni siquiera terminó la primaria. Entonces se fueron para allá literal con una mano delante y una atrás, pero creo que en donde yo me identifico mucho con mi abuelo es que él se fue con su papá en contra de que se fuera, ¿no? Su papá le decía, ¿para qué te vas? No lo vas a lograr, ni inglés sabes, miles de cosas que mi bisabuelo José no veía factible para su hijo. Y sin embargo, mi abuelo y mi abuela se fueron a Ohio, a Cleveland, Ohio, donde mi abuelo vivió parte de su residencia. Ellos vivían en una cochera de una familia de afroamericanos negros. Y ojo, yo tengo cero tema de decir negro, blanco, whatever, porque honestamente that's what it is, ¿no? Digo afroamericano por si hay gente ahí que se ofenda, pero la verdad es que vivían en casa de una familia negra y no tenían nada, mis abuelos no tenían nada. Cuando mi mamá y mi tío nacen en Ohio, su cuna era el cajón de un mueble que tenían ahí, o sea, tenían unos cajones en ese mueble y cada uno de sus hijos dormía en un cajón. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, mi abuelo empieza a irle muy bien y deciden quedarse en Estados Unidos, pero deciden no quedarse en Ohio, se van a Arizona pensando que querían estar más cerca de la frontera y también porque mi abuelo había ido a Tucson, le había gustado y no había muchos doctores latinos, de hecho solo había un doctor latino. Mi abuelo era el segundo doctor latino en Tucson. Mi abuelo, de hecho, cuando fallece en Tucson, se hizo una ceremonia para su funeral y es como una celebridad con la gente grande latina, mi abuelo. El doctor Ocampo era bastante conocido porque, insisto, no había muchos doctores que hablaran español. Y pues mi abuelo hace toda su carrera en Estados Unidos. Y crece enorme, construye cosas enormes, no solamente hace muchísima lana, pero también viaja y contribuye y da. Mi abuelo era extremadamente generoso y también era extremadamente alegre. Era una persona que le gustaban las fiestas, le gustaba socializar, le gustaba recibir gente, le gustaba dar. Era alegre, era chistoso, era simpático. Era una persona que no podías no ver, ¿no? Era de una energía muy fuerte y muy grande y muy brillante. Y cuando yo me decidí a estudiar a Estados Unidos la carrera, me fui a estudiar teatro y producción de cine y televisión. Mi mamá estaba extremadamente enojada porque no le gustaban mucho las decisiones como las tomaba y las que tomaba. Entonces me quitó el habla unos meses
Y me acuerdo perfecto que una semana o dos antes de irme a Nueva York, me sentó mi abuelo y me dijo, ¿tú crees en tu talento? Porque si tú de verdad vas a ir a estudiar y lo vas a hacer bien, vete. Sí, pero quiero que sepas que es de ir a estudiar y hacerlo bien. No es para ir a darle la contra a tu mamá. Confías en que lo vas a hacer bien, confías en tu talento. Y la verdad yo sabía que no era la gran actriz, porque al final solo había hecho teatro toda mi vida y ballet toda mi vida, pero competía en Nueva York, yo sabía que era ir a estudiar, ¿no? No confiaba quizás en que era la máxima actriz del universo, pero sí confiaba en que tenía la ética de trabajo para trabajar duro, ¿no? Eso sí lo vivimos en casa. Entonces, sí confiaba en que me podía ir en ese sentido y sabía que la competencia iba a ser ardua, pero que lo podía lograr. Y me dijo, vete, y aunque no le guste a tu mamá, vete. Y es interesante porque es su hija, ¿no? Mi mamá. Y pues mi mamá más se enojó porque mi abuelo me dio su bendición y ya, nos vamos a Nueva York. Mi mamá por lo pronto seguía enojada, pero me acompaña a dejarme a Nueva York. Y cuando me deja allá, un día, se fue una semana conmigo para dejarme allá y un día nos marcan, mi abuelo se había ido a Tucson a hacerse un chequeo, su chequeo de cada 6 meses, y le da un paro cardíaco y se muere en la cama del hospital. Y nos marcan, yo estando en Nueva York, habiéndome ido una semana antes de que eso ocurriera, y pues nada. Esa fue mi despedida. Esa fue mi última plática con mi abuelo, lo cual me da muchísimo gusto que esa haya sido mi última plática. La plática de rebeldía. La plática de confía en ti, trabaja fuerte, trabaja duro y lo vas a lograr, ¿no? Mi abuelo trabajaba fuerte, pero también jugaba fuerte. Y creo que eso es algo que también tengo yo, que me gusta trabajar fuerte. Soy muy estricta en cuando juego. No juego... O sea, no salgo de fiestas y tengo entrenamientos al día siguiente. Soy muy estricta en cuando juego, pero sí me gusta jugar también. No soy nada más de trabajo, trabajo, trabajo. Sí trabajo cañón, sí me he vuelto más de trabajo, pero me gusta pasarla bien. No soy tan simpática como mi abuelo, no soy el alma de la fiesta como mi abuelo, pero sí creo en también merecer y disfrutar lo que trabajo, ¿no? Entonces me gusta viajar, a mi abuelo le encantaba viajar. Y creo que más que contarte de mi abuelo o de mí, etcétera, etcétera, lo que estoy tratando de decir con esto es, si tú te quieres enfocar en todo lo difícil de tu vida, si yo me quiero enfocar en mi mamá no me quiere dejar ir, mi mamá no le gusta que me vaya, si yo me quiero enfocar en, ay, es que tuve anorexia, ay, es que mi drogadicción, ay, es que si me quiero enfocar en todo eso, me puedo enfocar en todo eso. Todos hemos vivido temas y no hay un tema más cabrón que otro, te lo prometo. Porque esta es tu vida y esta es tu realidad. Y hay veces que la gente dice, no, pues yo no viví lo que esa persona vivió. Sí, pero esa es su realidad y es tan doloroso tu realidad como su realidad. Cada uno vinimos a atravesar cosas diferentes, a vivir cosas diferentes y a vivir dolores diferentes y no, ni uno vale más que otro. Pero lo que quiero decirte con esto es que he elegido enfocarme más en lo que me enseña alguien como mi abuelo, y eso sí me lo llevé bien claro. Digo, agradezco muchísimo que esa plática la tuve antes de irme, porque si no hubiera tenido esa plática antes de irme, seguramente me hubiera regresado. Cuando yo fui al funeral de mi abuelo a Tucson, ya me regresé a Nueva York sola, ya mi mamá no se regresó conmigo. Y creo que lloré los primeros 6 meses, así de quererme regresar, porque sí es muy difícil irte a vivir en Nueva York. Ya haré un podcast de Nueva York, ese lugar me formó. Te hace muy fuerte, muy resiliente, muy contestón, muy rezongón, pero te hace saber que si no comes, te van a comer. Entonces, si no hubiera sido por ese empuje de decir, lo vas a lograr, vas a poder, vete, y confía en tu talento y confía en tu ética de trabajo, muy probablemente con la muerte de mi abuelo no lo hubiera soportado. De verdad les haré todo un podcast de Nueva York, porque sí viví retos muy, muy grandes allá. Pero hoy elijo todos los días, y creo que ahí es donde llegó este pensamiento a mí en la vacación. Todos los días me pregunto, ¿cómo le hice para no derrumbarme este año? O sea, ¿cómo mi mente está tan acostumbrada ya a ver lo que sí y no lo que no?
cómo estoy tan acostumbrada a ver qué jugo le puedo sacar a las cosas, qué puedo crear, qué nueva creatividad me puede salir del dolor. Y la verdad es que son dos cosas las que veo. Una, haber tenido este abuelo, de verdad, porque era una persona que siempre salía adelante y que siempre sonreía y que no vivía lo doloroso, siempre hacía bromas y simplemente se movía. Era alguien que no paraba de moverse. Pero creo que también son 13 años de trabajo personal, de verdad saber que siempre va a pasar, que si me llevo las lecciones, esas lecciones me van a ayudar a construir mi siguiente escalón. Y que no hay nada que te mate si no permites que te mate, ¿no? Y que al contrario, que la gente que estuvo en tu vida se vaya, aunque te duela, porque sí me dolió mucho perder a mi abuelo, mucho. Me dejó más de lo que me puede dejar cualquier universidad, lo que me puede dejar cualquier colegio. Me dejó una escuela de vida de alguien que fue por sus sueños y atravesó obstáculos de lenguaje, obstáculos de cultura, obstáculos de dinero, obstáculos de confiar en sí mismo. No le quedaba otra opción. Era o confío en mí, porque ni mi familia confía en mí. No tengo dinero, me estoy aventando al ruedo sin ni siquiera saber bien el lenguaje. Y aunque se fue bien, él se fue a vivir a Estados Unidos con todos los papeles y demás, ¿no? Se fue al final a hacer una residencia y después pudo conseguir su visa y todo lo que quieras y mandes, pero creo que es estar echado hacia adelante y siempre ver el cómo sí, 100% viene de mi abuelo. Y he estado hablando mucho con él en esta vacación o en este espacio que me di. He estado agradeciéndole mucho. He estado sabiendo que también está allá arriba moviéndome las piezas, sabiendo que me dejó genéticamente mucho de lo que aprecio de mí. No solo mi resiliencia, pero la generosidad en cómo quiero mover las cosas, el ver a la gente siempre como buena. Mi abuelo confiaba mucho. Y aunque tenía ahí sus temas con 2, 3... no personas, de hecho como 2, 3 culturas en Estados Unidos con las que tuvo mucho conflicto, siempre salía adelante su alegría, ¿no? Siempre lo primero que se veía y esa primer página que veías de él era su sonrisa, su alegría y sus bromas, porque era súper bromista. Y como era un ser humano mágico, era un ser humano como ligero y fue un gran abuelo y fue un gran papá para mi mamá y para mi papá, porque mi abuelo adoptó a mi papá también como su hijo y lo quiso mucho y se quisieron mucho. O sea, mi papá Pepe definitivamente fue el como sostén de muchos de nuestros miedos. Y creo que también movió mucho a mi mamá en muchas dudas que tenía de la profesión de mi papá. Y a mi papá lo apoyó mucho cuando mi papá se quedó sin chamba y nos apoyó como familia. Y creo que es alguien que admiro profundamente y que me siento súper orgullosa de tener su genética dentro de mí. Y que cuando algo difícil llega me acuerdo que no estoy aquí sola, ¿no? Que tengo gente atrás de mí, generaciones detrás de mí que me han construido también como el humano que puede confrontar los retos que tiene enfrente. Hay una frase de un poema de Maya Angelou que dice: I stand as one, but come as 10,000. Me paro como uno, pero vengo como 10,000. Y creo que eso significa que aunque me paro como uno, hay 10,000 en mi linaje que han estado antes que yo y que han dejado lecciones también en mi piel, en mi sangre, y que no es solo mi mente y no es solo mi alma, que también mi genética y mi cuerpo tienen memoria de lo que todos mis ancestros han vivido. A mi mamá y mi papá lo que les quiero decir en este podcast, en esta carta de amor, es que agradezco este año de haberme conectado a ustedes de la manera en la que me conecté. Agradezco la apertura que tienen y los seres humanos tan evolucionados, honestamente, que son,
el cómo siempre han querido aprender más, a crecer y saber más de ustedes mismos y trabajar personalmente y tener espiritualidad y ser gente generosa y de verdad de corazón grande. De ti, papá, evidentemente tengo el idealismo, esta visión de ser un líder en el mundo y de verdad poder hacer una diferencia, de elevar, en mi caso, la mentalidad de México, pero en tu caso, México, y en cada ámbito en el que lo hiciste y en cada espacio en el que lo hiciste, sé que lo hiciste con el afán de dejar un granito de arena en tu vida. Sé también que una de las lecciones más importantes que me dejaste y que me has dejado es que siempre abra las puertas de la gente, que siempre abra mi puerta para todo mundo y que hay gente que va a mantener esa puerta abierta y hay gente que se la va a cerrar solita en la jeta. Que evidentemente mi papá no diría esa palabra, diría en la cara, pero me has enseñado a siempre confiar y a no amargarme por lo que la gente hace o no hace y no ponerle pruebas a la gente, confiar en todo mundo y saber que hay gente que va a honrar esa confianza que le estoy dando y va a haber gente que no, y que está bien dar un paso hacia atrás y en muchos casos o en algunos casos también caminar hacia otra dirección. Y creo que esas dos cosas vitales las llevo de ti. Y en tu caso, Martha, Lama, madre, me llevo tu creatividad, la atención al detalle en cada cosa que hago, el querer que la gente se lleve una experiencia y no solamente un contenido, el que tanto resistí eso de ti toda mi vida, el cómo todo tenía que ser tan detallado y tan creativo y tan lo que yo llamaba ridículo. Y hoy veo mi taller guay con todo lo que le doy a la gente y todos los detalles que le he metido y cada uno de mis masterclasses y lo que me gusta que se llevan y se lleven, el cómo estoy rediseñando mi departamento y cómo me escucho mientras lo estoy haciendo y te reconozco en mis palabras. Eso es el número 1 que me llevo de ti. De verdad, mi paz de las manualidades y todo lo creativo, todo lo que honro de lo que me lleva a tranquilidad es la creatividad que viví contigo. Y en cuanto a personalidad, pues sé que llevo de ti esta parte como muy amorosa de querer que la gente crezca, pero que también muchas veces en ese amor donde queremos que la gente crezca podemos asfixiar un poco y podemos cruzar líneas que no nos toca cruzar. Y también reconozco en ti la capacidad de exploración personal. La reconozco en ti como la reconozco en mí. Que si bien en el momento no nos encanta, somos dos mujeres que sí lo reconocemos y que sí tenemos la capacidad de seguir amando aunque las cosas no se vean como queremos. Reconozco en ti también la capacidad que tienes de ver lo mejor en la gente y la generosidad que tienes. El que todo en nuestra casa siempre fue a manos llenas y si no sobraba, pues entonces podía faltar. La manera en la que cocino tan de una vez, no podemos repetir una receta jamás, tan intuitiva y tan creativa. Y sí, creo que es eso, Ma. Lo que más me llevo de ti es creatividad, porque cada cosa que estoy pensando, todo me lleva a creatividad, me lleva a cada lugar donde me enseñaste a coser y me enseñaste a bordar y me enseñaste a confiar en que tenía algo que decir con mi creatividad y con cada expresión artística a la que me llevaste y en el teatro y en el ballet y en el coro y ser parte sobre todo de cada uno de esos lugares. El que haya sido una mamá no presente es un understatement, es activamente involucrada en cada lugar donde sus hijos
participaban. Ser parte de la que hacía los disfraces, pero también parte de la que recogía niños, pero también parte de la que hacía los sándwiches, y involucrada al 1000%, porque lo que sí sé de ti es que tu trabajo mejor pagado ha sido el de ser mamá. Y te agradezco. Les agradezco a ambos, a mi papá Pepe también, pero con él he hablado mucho y él ya sabe lo que pienso. Gracias a los tres y gracias a ti que estás escuchando, porque hoy te pido que explores eso, que dejes de vivir los momentos como que solo los estás viviendo tú. Vívelos como que tienes un army, así, una armada de guerreros dentro de ti, que te dejaron lecciones que, si te permites escucharlas, te pueden apoyar a avanzar. Intuitivamente te pueden apoyar a avanzar. No estás solo y nunca has estado solo, y no es solo el universo, es cada persona de tu pasado, la conozcas o no, porque da igual si conociste a tu papá o no, da igual, te prometo, lo llevas dentro, y que confíes que también tu genética te está moviendo y que hay reacciones que aún requieres trabajar, porque tu alma viene a practicar eso. No es tanto la mente y arreglar las cosas, es confiar. Así que esta carta de amor se termina aquí. Muchísimas gracias por haberte conectado. Adiós.